Hola a todos. Saturno es para muchas personas uno de los planetas más espectaculares del sistema solar porque tiene un sistema de anillos muy majestuoso que hace que sea un planeta como ningún otro. En realidad hay que recordar que no es el único que tiene anillos a su alrededor, también los tienen Júpiter, Urano y Neptuno. Y eso nos lleva a una pregunta que es lógica. ¿Podría la Tierra tener también un sistema de anillos? Y si fuese así, ¿qué aspecto tendrían? ¿Cómo los veríamos desde la Tierra? ¿Cómo afectaría a nuestro día a día? ¿Cómo afectaría a la vida en la Tierra? Porque, lógicamente, su presencia alteraría nuestra percepción del firmamento, también alteraría las noches y, por tanto, tendría una consecuencia visible en nuestro planeta. Así que, en este vídeo, lo que vamos a hacer es hablar de si la Tierra podría tener anillos, de si los ha tenido en su pasado, de si los podría tener en su futuro y de cómo nos afectaría en la superficie del planeta, porque es algo que solo con imaginarlo ya podemos ver que sería una visión muy especial. Y a decir verdad, no hay nada que impida que los planetas interiores, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, puedan tener anillos a su alrededor. Es más, es posible que en el pasado los hayan tenido. Lo que no está tan claro es cuánto tiempo durarían esos anillos. De hecho, ni siquiera está claro con los planetas gigantes, porque el sistema de anillos de Saturno, por ejemplo, puede que sea muy joven, de apenas unos cientos de millones de años, decenas de millones de años, o que por el contrario tenga miles de millones de años y se haya formado con el propio planeta. Eso también tiene una implicación respecto a durante cuánto tiempo, en el caso de Saturno, tendrá anillos a su alrededor, porque si se formaron con el planeta, quiere decir que seguirán ahí de forma casi indefinida. Sin embargo, si es un sistema mucho más joven, de vamos a poner unos 100 millones de años, quiere decir que en un futuro más o menos lejano, dentro de millones de años, Saturno perderá sus anillos. Y no se sabe realmente cuál de las dos respuestas es la correcta. Lo que sí se sabe es que en el interior del sistema solar no sería tan fácil tener un sistema de anillos como el que tiene Saturno, pero en principio no hay nada que diga que la Tierra no podría tener anillos. Es más, puede que los haya tenido en el pasado. Y hay que decir que en realidad esto se sabe que es así y que los planetas interiores pudieron tener anillos en el pasado gracias a un pequeño mundo llamado Cariclo. Es un asteroide de 262 kilómetros de diámetro que orbita entre Saturno y Urano, es decir, orbita alrededor del Sol y tarda 63 años en completar una órbita alrededor del Sol. En 2014 se descubrió que tiene dos anillos a su alrededor. Es el objeto más pequeño del sistema solar que se ha observado que tenga su propio sistema de anillos y son también, lógicamente, los anillos más pequeños que se han observado en el sistema solar. Y eso quiere decir, por tanto, que esa idea que se tenía más antiguamente de que quizás los planetas terrestres simplemente eran incapaces de retener un sistema de anillos a su alrededor fue descartada porque, lógicamente, Cariclo, mucho más pequeño, tenía un sistema de anillos y, por tanto, quiere decir que no hay nada que impida a los planetas terrestres poder tener esos anillos. El problema es que mantenerlos y que se generen no es tan sencillo como podría parecer. En el caso de la Tierra, quizás los tuviese en el pasado, pero tuvo que haber alguna colisión, algún asteroide o algún cometa que se acercase con el ángulo apropiado para terminar fragmentándose en un sistema de anillos alrededor del planeta. Y eso no es tan sencillo como podría parecer, porque un asteroide que se acerque a la Tierra con el ángulo y velocidad apropiados para que su gravedad lo desintegre no es algo especialmente fácil. Lo más probable es simplemente que choque directamente contra la superficie de la Tierra, que se mueva lo suficientemente rápido como para que la gravedad del planeta no llegue a tener la oportunidad de desintegrarlo. Y es algo que, de hecho, no se sabe si sucederá con Phobos, uno de los satélites de Marte, es el más cercano al planeta, porque en unos 40-50 millones de años aproximadamente es lo que se calcula, chocará con la superficie de Marte. La órbita de Phobos está cayendo, está siendo cada vez más pequeña alrededor de Marte y llegará un momento en el que estará tan cerca del planeta que chocará con Marte. Según cómo suceda ese momento final, esas últimas órbitas de Phobos alrededor de Marte, es posible que por el ángulo y la trayectoria de su órbita se desintegre y forme un sistema de anillos alrededor del planeta rojo. La otra posibilidad es simplemente que impacte contra la superficie y sería, por tanto, pues una colisión más, en este caso con el añadido menos frecuente de que sería un satélite del propio planeta el que chocaría contra él. Pero no tiene por qué formar un sistema de anillos, hace falta que sean algunos factores adicionales que no son sencillos. De hecho, vamos a imaginar que Phobos se convierte en un sistema de anillos alrededor de Marte. Solo duraría unos millones de años, no sería algo permanente, porque las interacciones gravitacionales y el propio hecho de que el material de ese sistema de anillos caería hacia Marte indica que no duraría para siempre. En el caso de la Tierra pasaría exactamente lo mismo. Y además hay que tener en cuenta que hay un factor también que es muy importante, porque la mayor parte del material de los anillos de Saturno son elementos volátiles como el hielo, que en este entorno del sistema solar, mucho más cerca del Sol, se evaporaría
y el material que sobreviviese sería arrancado por la radiación ultravioleta de nuestra estrella, y eso quiere decir, por tanto, que un sistema de anillos en torno a la Tierra o en torno a Marte duraría solo unos pocos millones de años, así que no sería algo que quizás, como sucede en el caso de Saturno, pueda estar presente durante la gran parte de la historia del planeta, pero eso no quiere decir que no pudiese tener su propio sistema de anillos. Es más, en el caso de la Tierra, se cree que hubo dos momentos en los que pudo haber un sistema de anillos a su alrededor. ¿Y cuáles son esos dos momentos en la historia de la Tierra? Por un lado, hace 65 millones de años, con la extinción de los dinosaurios, que fue provocada por el impacto de un gran asteroide que pudo provocar que se formase un sistema de anillos alrededor de la Tierra. El otro momento es mucho más lejano en el pasado, nos tenemos que ir hasta la formación de la Luna. En aquella época también la Tierra pudo tener un sistema de anillos a su alrededor. Hay que tener claro de todos modos que no se sabe si realmente fue así. Es posible que la Tierra pudiese tener un sistema de anillos, no hay nada que dice que no sea así, pero no se sabe si realmente llegó a ser el caso. Si fuese así, quiere decir que el paisaje en aquella época era algo muy diferente a lo que podemos observar hoy en día. Y pensando en el futuro, la pregunta es lógica. ¿Qué tendría que pasar en el futuro para que la Tierra tuviese un sistema de anillos? La realidad es que es muy poco probable porque tendría que ser porque un asteroide o cometa se acercase lo suficiente a la Tierra en el ángulo apropiado para ser desintegrado por la gravedad y convertirse en un sistema de anillos y no para chocar con el planeta o demasiado lejos como para que no se produzca ese efecto. Es decir, es muy complicado, es una carámbola cósmica bastante rara. Pero podría suceder, y si sucediese, pues la Tierra podría tener durante un tiempo un sistema de anillos, y lo que veríamos desde la superficie sería algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a experimentar, y eso lógicamente también impactaría en nuestro día a día por la presencia del sistema de anillos y también en la fauna que vive en la Tierra, porque hay que recordar que hay criaturas que dependen, por ejemplo, del cielo nocturno para orientarse. ¿Cómo veríamos ese sistema de anillos desde la Tierra? Hay un vídeo en YouTube que ya tiene unos cuantos años, lo podéis encontrar en la descripción, que lo que nos enseña es precisamente eso. Si tuviésemos el sistema de anillos de Saturno adaptado al tamaño de la Tierra, es decir, con el tamaño que tendría si fuese realmente el sistema de anillos de la Tierra, ¿cómo lo veríamos desde la superficie? Hay imágenes que son realmente espectaculares y además ya nos permite hacernos una idea de cómo los veríamos porque serían visibles tanto de día como de noche. Es más, podríamos ver incluso la propia sombra de la Tierra en los anillos, y el problema estaría en que al llegar el atardecer, para las especies que existen en la Tierra, para muchas especies nocturnas, sería un problema. Es algo que en realidad ya se conoce porque, por ejemplo, los escarabajos peloteros utilizan la posición de las estrellas en el cielo nocturno para orientarse. Hay también especies que están acostumbradas a vivir con la oscuridad y ese brillo extra les desorientaría, haría sus cosas mucho más complicadas. También tenemos el caso de las gaviotas de los Galápagos, que se rigen por el ciclo lunar y por el brillo de la luna. Lógicamente la presencia de un sistema de anillos haría también que eso fuese más complicado para ellas. Lógicamente, si los anillos hubiesen estado presentes durante gran parte de la historia de la Tierra, estas especies habrían evolucionado para adaptarse a esa realidad. Pero si imaginamos que de repente apareciesen de la nada los anillos, podrían tener ese tipo de impacto en las especies que viven en nuestro planeta. Según el grosor de los anillos, es posible además que también tuviesen un impacto en el clima, porque proyectarían sombra permanente durante el día, no afectaría siempre a la misma región, variaría en función de la estación en la que nos encontrásemos, pero tendrían un efecto en nuestro clima, y eso podría provocar, por ejemplo, que los inviernos fuesen un poco más fríos y los veranos un poco más cálidos. Además, pensando también en nuestra civilización, la presencia de un sistema de anillos en torno al ecuador del planeta, que es donde se formarían, podría suponer un problema para, por ejemplo, los satélites geosíncronos, que en muchas ocasiones están también en esa misma órbita. Por supuesto, para poder explorar el espacio, haría que fuese más complicado porque hay que recordar que los lanzamientos se hacen cerca del ecuador y a las velocidades a las que se mueve un cohete, a las velocidades que se moverían los fragmentos de esos anillos, podría haber consecuencias muy serias si se produjese una colisión. Es decir, son muy bonitos, son muy vistosos, pero también dificultarían nuestra vida y nuestra exploración del espacio, y eso quiere decir que en realidad un sistema de anillos no presenta solo ventajas, también tiene perjuicios que, como vemos, podrían ser para las especies que viven en la Tierra, para algunas especies animales, para nosotros mismos, pero también incluso para nuestra propia tecnología. Y eso quiere decir, por tanto, que la presencia de anillos alrededor de la Tierra no tiene por qué ser una visión tan evocadora y bonita como nos podría parecer, tan inspiradora, sino que podría tener unas consecuencias negativas también bastante visibles. Y eso quiere decir que a lo mejor es casi más positivo que la Tierra sea como es y que los anillos estén presentes en Saturno, en Júpiter, en Urano y
Neptuno, pero no aquí, porque nos dificultaría la vida en algunos aspectos. Pero no hay nada que nos impida dejar volar la imaginación y pensar cómo sería la Tierra si tuviese anillos a su alrededor, cómo podría ser en el futuro, porque quizás haya un momento en el que se den las condiciones adecuadas para que vuelva a tener anillos a su alrededor, si es que los tuvo en el pasado, que no lo sabemos. Y no tiene nada de malo imaginar eso, pero es verdad que en la práctica quizás no sea la mejor de las ideas, y a fin de cuentas tampoco pasa nada, porque tenemos Saturno, que lo podemos observar con un telescopio amateur, por ejemplo, y podemos ver el sistema de anillos espectacular que tiene. Y la ventaja además de que al estar alrededor de Saturno y no alrededor de la Tierra, no tendríamos que preocuparnos de esas consecuencias. En cualquier caso, ahora ya sabéis si la Tierra podría tener anillos en el futuro, si los pudo tener en el pasado. No es algo que esté claro, pero no hay nada que diga que no pudiese ser así. Y con esto quizás pues podéis imaginar mejor cómo serían esos anillos, cómo se verían desde la Tierra, cómo se verían desde la superficie. También ese curioso mundo llamado Cariclo, ese pequeño asteroide que también tiene un sistema de anillos a su alrededor. Hay que decir también, que no lo he mencionado, que Haumea, un planeta enano en el cinturón de Kuiper, también tiene un sistema de anillos, o sea que parece que en según qué casos son incluso, podríamos decir, que hasta relativamente frecuentes. Y dicho esto, hay que recordar que ayer en el podcast hablé de la situación en la que estamos estos días, porque como ya sabéis estamos con el coronavirus. Aquí en España estamos en confinamiento ahora mismo, esto quiere decir que no podemos salir de nuestras casas a menos que sea indispensable durante los próximos días, y la presencia del coronavirus y su extensión por el planeta también está afectando a un montón de aspectos de nuestro día a día. No solo en competiciones deportivas, por ejemplo, que se han suspendido en prácticamente todo el mundo, también por supuesto en el mundo de la astronomía. Así que en el podcast he hablado por un lado de la actualidad astronómica como siempre, pero también de qué impactos ha tenido el coronavirus en actividades astronómicas, cómo ha afectado a la NASA, por ejemplo, cómo ha afectado también a la Estación Espacial Internacional, aunque de manera indirecta, porque hay que decir que no hay nadie enfermo en la Estación Espacial Internacional, y es una buena forma de ver también cómo algo que nos está afectando de una manera que no sospechábamos hace unos meses, pues también tiene su impacto lógicamente en el mundo de la astronomía. Además de esto hay que decir que llega el momento, como siempre, de plantear dos nuevos temas, y en esta ocasión os planteo dos vídeos explicativos, en este caso sobre el Sol, sobre la estrella en torno a la que todo gira en el sistema solar, y sobre la Estación Espacial Internacional, es decir, sobre un objeto celeste o sobre una de las mayores obras de la tecnología del ser humano. Y además de eso, os recuerdo que todos los días estoy haciendo stream en Twitch. En estos días además estoy intentando que sean algo más largos también, para hacer compañía a todo el que se quiera pasar por allí, hablando de astronomía, explicando conceptos básicos, explicando también noticias interesantes, y tenemos muchísimo humor. Estamos jugando a juegos que sean lo más divertidos posibles para que estemos entretenidos, y por tanto si os queréis pasar por allí y reíros un rato y hacernos compañía, pues sois más que bienvenidos, porque también puede ayudar a pasar esta cuarentena si estáis en España o si estáis en otros lugares del mundo y también os termináis viendo en esa situación, pues para que tengáis algo que os ayude a sobrellevar las horas de aburrimiento, que pueden ser muchas. En el podcast, por cierto, también recomiendo algunas series y películas que podéis ver de temática espacial para pasar estos días, y no hay mucho más que añadir, más allá de que también si estáis en una situación de cuarentena por el coronavirus, mucho ánimo, mucha paciencia, es lo que toca, hay que hacer caso a las autoridades sanitarias, y como siempre, daros las gracias por el apoyo, por estar constantemente ahí en la comunidad, por participar comentando los vídeos. Espero que el vídeo os haya gustado, y ya sabéis, dejad en los comentarios cuál de los dos temas es el que os gustaría ver en el vídeo de la próxima semana, el Sol o la Estación Espacial Internacional. Lo que sea más votado será el vídeo de la próxima semana, lo que no, el vídeo de dentro de 2 semanas, a menos que haya una gran noticia astronómica que haría que retrase uno de esos vídeos, y después de esos dos temas plantearé otros 2 temas más. Así que muchas gracias, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!